Ok, estamos hablando acerca del espíritu y el nombre, el espíritu y el nombre. Esto es una exploración bíblica, pero hemos hablado tanto del nombre que voy a enfocarme la mayor parte en el espíritu. Pero uh, el texto clásico con relación a esto, amén, se encuentra en el libro de Joel, el capítulo 2, versos 28 y 29. Lo conocemos, deberíamos tenerlo marcado en nuestras Biblias y memorizado también. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Esta es la Reina Valera actualizada. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Ahora, para nosotros esto es normal porque es parte de nuestra identidad apostólica, pero hay gente que nunca lo ha leído, hay gente que si lo ha leído lo ha pasado demasiado rápido, entonces no entienden verdaderamente cuán revolucionario era este texto en la vida de los judíos. Porque esto de recibir el Espíritu no era algo de cada día para ellos, no era algo de lo cual todos podían participar. Entonces es importante para nosotros entender un poquito con más detalle, amén, para poder nosotros entender esto del Espíritu para nuestros tiempos. Estamos viendo, por ejemplo, ahí el hermano mencionaba Babel. Esto se encuentra en Génesis capítulo 11. Dice, toda la tierra tenía un solo idioma. No sé si lo pueden ver por ahí. Tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Dígale a su vecino, todos hablaban el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Note ahí el poder de la unidad, amén, que puede servir para algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero hay poder en la unidad. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel. Recuerde eso. El nombre de dicha ciudad fue Babel porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Dios trajo esta confusión o esta dispersión. Perdón, permítame. Ok. Y entonces hubo una confusión de lenguajes, de ahí surgieron varios lenguajes. Amén. Entonces, de el ir de una sola lengua y ahora tienen muchas lenguas. Dice, por eso fue llamado Babel. La palabra Babel significa literalmente confusión. Confusión. Dígale a su vecino, Babel es confusión. Entonces, ya están tratando de construir, pero de un día para el otro llegan y ya no se entienden, ¿no? Pásame un ladrillo y el otro no le entiende, ¿verdad? Mis niños, hay un libro de historias bíblicas que se llama The Jesus Storybook Bible. Y les encanta la manera en que la historia va, porque dice que cuando se confunden esas lenguas, uno le dice, how are you? ¿No? Y el otro entiende, how ugly are you? Entonces le pega en la nariz, porque le dijo uno, ¿cómo estás? Y el otro pensó que le dijo, qué feo estás.
paz. Entonces le pega en la nariz, ¿verdad? Y entonces ya no se podían comunicar, no podían decir ni nada bueno ni nada malo. Entonces se van reuniendo entre unos y otros. Tú y yo nos entendemos, sí, quédate conmigo porque no sé qué le pasó a los demás, están locos, ¿verdad? Hay una confusión y entonces de ahí se hacen grupitos y comienzan a extenderse sobre la faz de la tierra. Es confusión, Babel es confusión. Y entonces esta unidad de rebelión en contra de Dios, de tratar de construir una torre tan alta que no importa si viene otro diluvio, no nos van a poder ahogar, ¿verdad? Y Dios dice, van a realizar lo que quieran porque están unidos. Tenemos que poner confusión en ese propósito de ellos. Ahora, sabemos nosotros, después viene Abraham y después de Abraham Isaac y después de Isaac Israel. Ahora Israel viene de ese linaje escogido. En Romanos capítulo 9 el apóstol Pablo dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, escuche eso, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, es decir, todas las bendiciones de Dios llegan a ellos por ser parte de esa heredad. Dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aun cuando Dios decidió manifestarse en carne, Dios viene a través de carne judía, a través de carne israelita. Entonces ellos tienen de esas promesas, ellos tienen el derecho de adopción. Ninguna otra nación es escogida como lo es la nación de Israel. Tienen patriarcas, tienen ley, tienen pactos, tienen gloria, tienen todo. Están bendecidos por Dios y a través de ellos viene Dios también a este mundo. Ahora, en la ley que el Señor les da fiestas. Hay gente que piensa que los cristianos tienen que ser bien tristones y aburridos y deprimidos. Y Dios dice, no los míos, aleluya. Ellos van a andar de pachanga en pachanga. Va a ser espiritual, aleluya. Pero van a tener unas festividades, gloria al Señor. Entonces, de ahí tenemos lo que llamamos la Pascua o Pesaj, le dicen en el idioma hebreo, donde celebran la plaga que Dios envió a Egipto matando los primogénitos, y aquellos que aplicaran la sangre del cordero eran librados. Y la Pascua entonces también es el tiempo cuando nuestro Señor da su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego tenían la celebración llamada de las gavillas, primicias, o nosotros lo conocemos como Pentecostés. Shavuot, que era el tiempo cuando terminaban de segar y traían el primer fruto de eso para presentárselo al Señor en el templo. Era una celebración grande. Hemos sido bendecidos por Dios y entonces vamos a devolverle a Él las primicias, o lo que llaman otros los primeros frutos. También tenían otra celebración, la de los tabernáculos o Sukkot. No importando qué tan ricos o pobres sean, los ricos tenían que construirse, y todavía lo hacen hoy en la tierra de Israel, en las terrazas de las casas, ponen unas chocitas, tienen que hacerlo todo a mano, sin luz, sin nada, en lo más antiguo posible, y celebran esto de los tabernáculos simplemente para recordar cómo estuvieron en el desierto por 40 años. Entonces estas eran las fiestas de Israel, y todas ellas apuntan hacia un propósito divino, apuntan hacia adelante como símbolos, como tipología de lo que Dios iba a hacer para la salvación del mundo. Gloria al Señor. Ahora, estamos hablando del Espíritu Santo, y ese fue mi preámbulo, ¿verdad? Pero cuando pensamos entonces en que los israelitas son escogidos, aún dentro del pueblo de Israel, no todos tenían acceso a ese Espíritu.
Simplemente los reyes eran ungidos, reyes como David, eran ungidos con el Espíritu Santo. Sí había un simbolismo de ser ungidos con aceite por el profeta de Dios, pero eso era representativo de la unción verdadera que es el Espíritu. A veces tal vez usted ve a los pastores que se ponen un poquito de aceite cuando van a ir a orar por la gente. Ese es símbolo del Espíritu, es una conexión espiritual que sucede cuando se utiliza ese aceite. Y también los profetas como Samuel, Isaías, etcétera, recibían el Espíritu Santo. Y uno que otro, gente que habían sido escogidos para algo específico o algo especial, eran ungidos por Dios. Cuando se iba a construir el tabernáculo en el desierto, la Biblia dice que Dios ungió a ciertas personas. Cuando iban a construir el templo de Salomón, Dios ungió a ciertas personas para que hicieran los implementos del templo y del tabernáculo. Entonces era para una tarea especial. Pero nadie más tenía el Espíritu. Usted podía ser judío, israelita, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá, y no tener el Espíritu. Podía ayunar y orar y pedirlo y no lo iba a recibir porque no se le daba a cualquier persona. ¿Está conmigo? Entonces ahora usted puede saber que cuando los judíos iban y leían en Joel el capítulo 2 que vendrá el tiempo, dice Dios, cuando derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo mortal. Y de repente los judíos están, wow, eso está tremendo. ¿Cómo que yo no soy rey? ¿Tú eres rey? No. ¿Eres profeta? Tampoco, ¿verdad? Pero la Biblia dice que un día Dios va a derramar de su espíritu y ellos esperaban ansiosamente lo que llamaban esa era mesiánica, que cuando el Mesías viniera, Él iba a poder traer esa era del espíritu. Y nosotros sabemos entonces que siendo que el Cordero Pascual verdadero, el verdadero Cordero, fue sacrificado en el Calvario y 50 días después, que es lo que significa la palabra Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, 50 es Pentecostés. En el mismo día de Pentecostés, en griego Penteconta Hemeras, el día de Pentecostés. Me encanta como dice en la escritura, y aquí les pongo el saborcito, ¿verdad? De la televisión a color. Porque nuestra traducción dice cuando llegó el día de Pentecostés, pero en el griego dice cuando llegó la plenitud de Pentecostés, el pleroma de Pentecostés. Es decir, como que este fue el verdadero Pentecostés. Sí, la celebración de Pentecostés, de las gavillas, Shavuot, todo eso apuntaba simplemente al día cuando iba a venir el verdadero Pentecostés. De la manera que el verdadero sacrificio fue Jesús en la cruz, el verdadero Pentecostés llegó. Y cuando llegó el verdadero día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos. Alguien diga todos. No fue solamente algunos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué poderoso entonces es esto, de que Dios mismo viene y desciende, amén, sobre esta gente y les da su Espíritu. Habían hombres ahí. Usted puede leer el capítulo anterior. Hay quienes estaban ahí: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y estaban todos, unánimes en oración con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Le dejo la tarea. Jesús tenía hermanos, aleluya. Y hermanas también. Y estaban todos allí y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabe quién más estaba ahí? María estaba ahí. María también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Y si ella necesitaba el Espíritu Santo, creo que también nosotros lo necesitamos. Pero ahora la Biblia nos dice que todos recibieron ese espíritu, hombres y mujeres, grandes y pequeños. Yo no sé si habían niños ahí, muy posiblemente que sí. Ellos eran como los hispanos, ¿verdad? 15 generaciones viviendo en la misma casa. Ahí está la tatarabuelita arriba, después la abuelita del otro lado. Aquí tenemos todos, ¿verdad? Hasta que no se casan, no se me va de la casa. Gloria al Señor. Reprendo ese espíritu de Estados Unidos que dice a los 18 ya son que se pueden ir. No, 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 no. Aleluya. Es por si mi hija está escuchando, ¿verdad? Ni el hombre puede salirse cuando quiera. Sorry, young people. You're thinking, when I'm 18, I'm going to do whatever I want. No, you ain't. No, sorry, Baba Jr. All right. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Solamente cuando te cases. Y la realidad, pasas de la autoridad de papá y mamá a la autoridad de tu esposa. Santo. No me juzgue, no me juzgue. Eso ya no fue tan bíblico, dijo alguien. Gloria al Señor, aleluya. No me tiente, no me tiente. Mi hija dijo, qué injusto, uno pasa de la autoridad de los papás a la autoridad del esposo. Dios es malo con las mujeres. Le digo, no, mija, porque la autoridad del esposo es como la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Ese es el tipo de esposo que tienes que encontrar. ¿Sabe cuánto amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Cuando encuentres un varón que haga eso por ti, no te va a costar someterte a él. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Y hay esposas diciendo, Señor, haz a mi esposo como Cristo. Aleluya. Pero estaban entonces, el Espíritu cayó sobre todos. Sobre todos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos venían a esta celebración, a estas 3 fiestas anuales, de todos lados. Y vinieron judíos que estaban en la dispersión, ¿verdad? Y entonces todos eran judíos, pero todos venían de diferentes lugares. Y eran gente que habían vivido por generaciones en otros lugares. Imagínense, estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Allá aparece otra vez Babel, ¿verdad? Estaban cautivos por 70 años. Imagínense cuánta generación. Entonces ya no sabían ni siquiera el idioma hebreo, ni siquiera el arameo. Ellos hablaban sus propios idiomas y posiblemente griego, porque el griego en ese tiempo era como el inglés de hoy. Todo el mundo lo necesitaba hablar. Y dice que hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Note ahí cómo sale otra vez Babel. Pero esta es una confusión diferente. ¿Por qué estaban confusos? Porque en Babel estaban confusos porque nadie entendía a nadie. Cada quien había recibido un nuevo idioma. Aquí están confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, viene alguien de Cirene y habla el idioma apropiado para esa región y de repente ve a estos galileos hablando en el idioma de Cirene y dice, ¿what? ¿No? Yo no sabía que aquí habían pastusos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es que están hablando con mi mismo acento? Eso es más o menos lo que decía, ¿ok? Yo no sabía que aquí estaban los de Michoacán, míralos, ¿no? ¿De dónde salieron? Ahí están. Entonces, están, dice, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos se visten como galileos, tienen cara de galileos, pero están hablando en inglés. ¿Ah? Y por allá salió uno medio alemán, nicht zu danken, no gracias, ¿verdad? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos, dice, hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué poderoso eso. Aleluya. La razón que entendían es porque la gente estaba hablando en los idiomas de todas esas regiones.
Pero obviamente los de África no entendían a los de Grecia y los de Sirene no entendían a de otro lado, ¿verdad? Solo entendían su propia lengua. Pero alguien de esos 120 discípulos estaba hablando en una lengua y decía, wow, yo le entiendo a este. ¿Tú le entiendes a aquel? Qué increíble está esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora entonces esta era del Espíritu cuando llega ya no es solo para reyes. Me encanta, dice, y Pedro se pone en pie y comienza a predicar. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que son recién las 9 de la mañana. Esa era la hora tercera del día. Un poquito muy temprano para estar tomando, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. O ya no es solo para reyes, porque dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe qué hace el espíritu? Nos convierte a todos nosotros en profetas y profetizas de Dios. Ahora ya no hay distinción que si usted era rey o es profeta o tiene que hacer algo especial para la casa de Dios. No, todo el mundo, y no solamente yo me agarro de esa promesa porque también es para mis hijos y para mis hijas. Aleluya, para todo aquel. Si usted es jefe y tiene su propia compañía, es también para tus empleados. Aleluya. Para siervos y para siervas. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios en Pentecostés? Está cumpliendo con su propia tipología, cosechando sus primicias. Aleluya. Eso es lo que está haciendo por el Espíritu. Usted sabe que cuando Dios aceptaba un sacrificio, descendía fuego del cielo para consumir ese sacrificio. En Pentecostés desciende fuego del cielo para consumir esas primicias, porque lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Y Dios dice, estas son míos. Aleluya, las primicias de la era del Mesías. Y el apóstol Pablo escribe, amén, de toda la creación esperando el día de la redención. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. My. Las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú has recibido el Espíritu Santo, amén, tú estás marcado como primicia del Señor. Y cuando suene esa trompeta, este cuerpo mortal que se va envejeciendo de día en día va a ser transformado a un cuerpo glorioso e inmortal. Aleluya. En el cielo no se necesita Sephora, aleluya. Ya no hay arrugas en el cielo, gloria a Dios. Las hermanas dicen gloria a Dios, aleluya. Pero alguien dice, hermano, ¿por qué Dios escogió las lenguas? Hay varias razones. Le voy a dar un par de ellas. Número uno, es una evidencia externa. Es una señal visible, audible e inmediata. Cuando un pentecostal habla con un carismático, evangélico, póngale lo que quiera, y uno les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo hablando en lenguas? Dice, no, nunca he hablado en lenguas, pero creo que tengo el Espíritu Santo. Pues mejor te aseguras. Ay, sí, mejor me aseguro. Y van donde el pastor. Pastor, ¿yo tengo el Espíritu Santo? Y el pastor le dice, sí, el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, usted ya tiene el Espíritu Santo. Ay, gracias, pastor. Y vuelven, dice que ya tengo el Espíritu Santo. Pero las lenguas sirven para una confirmación milagrosa
De tal manera que aquel que ha nacido de nuevo, nacido del Espíritu, no tiene que dudar. Aleluya. Cuando nace un bebé, nadie tiene que preguntar si nació o no nació. Ay, no sé, por fe digamos que sí. No, usted va a escuchar ese chillido. ¿Cuántos papás estuvieron ahí o dentro o afuera? La familia está afuera, escuchan ese, ay, ya nació el bebé. Se nota, se escucha, es visible. Aleluya. Con razón, la Biblia nos habla que es el nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Y cuando nace del Espíritu hay un sonido que anuncia que ha nacido del Espíritu. Aleluya. Entonces es una señal visible. Noten Hechos capítulo 10, versos 45 y 46. Cuando Pedro está predicando a Cornelio y a su casa, desciende el Espíritu Santo sobre ellos y dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que practicaban la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Digo, ellos no eran tan diferentes de nosotros, porque eran tardos para entender la situación. Porque el judío cuando leía en Joel que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, pensaban, wow, sobre las 12 tribus. Pero no pensaban paganos, gentiles. Simplemente no, esto es para nosotros solamente. Entonces, cuando de repente ven que paganos, romanos están recibiendo el espíritu, hablando en lenguas, dicen, wow. Ahí no había como que, ¿tienen el Espíritu, Pedro? Oh, sí, yo creo que ya tienen cuando recibieron al Señor. No. Ahí están ellos mirando, están escuchando. ¿Cómo sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo sobre los gentiles? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces ya no necesitaron que nadie los convenciera. ¿Seguro que tienen? No, ¿será que no? No. Ya se acabó toda duda. ¿Estaban sorprendidos? Sí. ¿Estaban atónitos? Sí. ¿Estaban maravillados? Sí. Pero no había debate que si lo recibieron o no lo recibieron, porque el hablar en lenguas es una señal visible, audible e inmediata. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal. Por eso hablamos nosotros de recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Yo no quiero vivir una vida de creyente pensando, ¿será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Tal vez lo tengo. Ayer pensaba, hoy sentía que en la mañana lo tenía, pero ahorita no sé si lo siento. Tal vez no lo tengo. ¿Está conmigo? No, el que lo tiene sabe que lo tiene. Aleluya. Usted no tiene que ir donde su pastor y decir, pastor, yo fui bautizado. ¿No? Usted sabe que fue bautizado. Y los que no fueron bautizados también lo saben. No es como que, ¿será que me bauticé? No me acuerdo, hombre. No, usted no necesita tener Alzheimer espiritual, ¿ok? Óigame, más le vale asegurarse. Amén. Y si usted está pensando, pues a mí me bautizaron tantos años atrás, no sé ni en qué nombre me bautizaron, pues asegúrese, métase ahí al bautisterio y asegúrese que alguien lo bautice en el nombre de Jesús. Y no importa de qué nación sea, todos pueden hablar en lenguas. Aleluya. Me acuerdo hace años en el país de Bolivia donde me convertí. La misionera decía que a una de las jovencitas había recibido el Espíritu Santo y estaba hablando en hebreo. En Bolivia se habla español, se habla aymara, se habla quechua y alguien estaba hablando en hebreo. ¿De dónde aprendió hebreo? Del cielo. Es una señal de que el Espíritu Santo ha descendido. Gloria al Señor. Todos pueden hablar en lenguas. Y hay gente que trata de refutar esto buscando excepciones.
Todo el mundo trata de refutar el evangelio buscando excepciones. El ladrón en la cruz no habló en lenguas. Yo quiero ser salvo como el ladrón en la cruz. Pues búscate unos clavos y yo te pongo ahí en la cruz. Así vas a ser salvo igualito que él. No, no. Están al lado equivocado del Calvario. El ladrón en la cruz está al otro lado del Calvario. Cristo todavía no había muerto, no había sido sepultado ni resucitado, que es la esencia del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. No puede apelar al ladrón en la cruz para decir, yo también quiero ser salvo así. Hello. Entonces la gente busca excepciones. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué las lenguas? Porque es un símbolo del control total de Dios de la persona. El apóstol Santiago dijo así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cómo nos conoce, verdad? Así es el ser humano. Nos jactamos de grandes cosas. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, el ser humano puede domar a cualquier bestia, pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. De frente, Dios le bendiga, hermanita, y se da la vuelta. Ese es otro tipo de lengua. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando controla nuestra lengua y nos permite hablar en una lengua celestial? Está diciendo, esta persona se ha rendido a mí completamente. Y está tan rendida que aún su lengua me la ha entregado. Ma. Entonces ese es el mejor símbolo, porque pues darle la danzadita no es tan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabe que tiene el Espíritu Santo? Yo danzo para el Señor. No, todo el mundo puede danzar, pero no puede controlar esa lengua, ¿verdad? Cuando alguien me ofende, le he hecho maldiciones cristianas. Pues que Dios le bendiga, ¿verdad? No le pego, pero algo voy a decir. Es la naturaleza humana. Pero Dios controla esa lengua y de repente está hablando las cosas magníficas de Dios. Aleluya. Y número 3 es una señal universal. Es decir, unifica a todos los creyentes de cualquier lugar de la tierra en un solo cuerpo. Saliendo de Bolivia llegué a Canadá y ahí estoy con canadienses, yo boliviano y ellos hablando en lenguas, yo también hablando en lenguas. Aleluya. Y como que, somos hermanos, ¿verdad? De repente ahí dando una rondadita con ellos. Ni los conozco, pero sé que somos de la misma familia. Primera Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean varones o sean mujeres, sean abuelos o sean niños. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Pentecostés dijeron, están llenos de vino nuevo. No, estaban llenos del Espíritu, estaban bebiendo de la gloria de Dios. Por eso Dios escogió las lenguas, porque es algo audible inmediatamente, nadie puede contrarrestarlo. Aleluya. Es para todos, es universal. Y rompe todas las barreras. ¿Cómo es que la iglesia judía de los apóstoles y los discípulos aceptaron a los gentiles
No fue por su bautismo en agua, fue porque Dios les había dado el mismo espíritu. Ahí es donde se acabó la discusión. No. Simón ha contado cómo Dios por primera vez escogió a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Les dio el mismo espíritu, el mismo don que a nosotros, así como nos lo dio a nosotros en el principio. Aleluya. Vamos a leer esa porción. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Está hablando de los paganos. Está hablando de las naciones. Ahora póngase en la historia de Israel. Está hablando de los amonitas, los moabitas, los filisteos. Está hablando de cualquiera que antes era enemigo de Israel. Ahora están siendo invitados a entrar al cuerpo del Mesías y participar de la misma gloria del Espíritu y del nombre. Aleluya. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Oh, aleluya. Entonces fue la misma preciosa experiencia que ellos recibieron, mi hermano. Ningún hombre es ahora común o inmundo, porque todos tienen la posibilidad de recibir ese mismo espíritu. Aleluya. Y Pedro termina diciendo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, ¿qué hace esto? Hace una reconciliación de todo ser humano. Pablo escribe diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, de ambos pueblos, paganos e israelitas, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Si no tienes el espíritu, no tienes entrada. Asegúrate de tener el espíritu, porque por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Por eso es que Juan capítulo 3 y el verso 5 dice: el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿qué tal si ha estado en la iglesia toda su vida? No puede. Pero ¿qué tal si reza la novena? No puede. Prende velas, no puede. Da diezmos, ofrendas, no puede. Cocina talento, no puede. Viene por nuevo nacimiento. Y entonces, mi hermano, note, en Babel la confusión de lenguas esparce a todas las naciones, a ese pueblo, a todas diferentes naciones, pero en Pentecostés las lenguas unifican a pueblos de todas las naciones en un solo cuerpo. Es decir, es lo reverso de Babel. Babel es deshecho en Pentecostés.
Si este mundo necesita algo, es el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando el Espíritu se desciende, ahí le decía, yo estaba ahí con mano a mano con un canadiense más rubio que el bolillo más bolillo. Aleluya. Pero estábamos de la mano hablando en lenguas y había unas hermanas morenas, mi hermano. Oh, qué tremendo. No importa la raza, no importa el color, mi hermano, el Espíritu trae reconciliación a este mundo. Eso es lo que el mundo necesita. Irán necesita el Espíritu de Dios. Israel necesita el Espíritu de Dios. Y ciertamente los Estados Unidos necesitan el Espíritu. Es la única esperanza de este mundo. El propósito final del Espíritu Santo de Pentecostés es anular Babel. Aleluya. Porque en Apocalipsis 5 dice, porque tú, está hablando a Jesús, fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermano Clavijo, parece que va a haber muchas lenguas en el cielo aquí, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Antes solamente Israel era un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero Pedro escribe a todos los gentiles, a los dispersos, y dice, ustedes son pueblo escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del paganismo, de adorar Dagón y adorar todos esos dioses, Zeus y Apolos y todo lo demás, y los ha traído al reino del Mesías. Aleluya. La redención final une a todas las lenguas en un solo cántico de alabanza. Yo voy a hablar en español en el cielo y voy a cantar en español a Dios, pero alguien va a estar haciéndolo en alemán, y alguien lo va a estar haciendo en danés, y alguien lo va a estar haciendo en otro idioma. Oh, aleluya. Pero todos vamos a gozarnos en la presencia del mismo Dios. Habíamos leído en Romanos 9 que la adopción, los pactos, las promesas y todo eso era de los israelitas. Pero ahora Pablo escribe y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquellos que no éramos parte de Israel, que no podíamos decir Abraham era mi tatarabuelo, todavía podemos mirar a Dios, levantar las manos y decir Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando tú hablas en lengua, ¿sabes qué está haciendo el Espíritu? Está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sin duda alguna, sin ninguna interrogación en nuestra mente. El Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. I do not have to wonder about it. When I speak in tongues, the Holy Spirit tells my spirit, you are a son of God. And I can raise my hands and worship Him and call on Him and say, Father, this is your son, Father. Pero el Espíritu está ligado con ese nombre. Aleluya. Cristo habló y dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu el que sigue al nombre. Cuando Joel escribe esa profecía, Pedro la cita literalmente, dice en los posteriores días, dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y continúa y luego dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo? Está ligando al espíritu al nombre. Ahora, ¿puede alguien recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Pues sí. Por la gracia de Dios, claro que sí, pero lo más natural es que el Espíritu es atraído por la mención del nombre.
Mm. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dijo Pedro, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano David Bernard dice que en su iglesia le enseñaban esto a la gente, que cuando usted salga del agua después de ser bautizado en el nombre, usted va a salir y va a hablar en lenguas. Usted va a recibir el Espíritu Santo. Y dice que el 95% de la gente salían del agua hablando en lenguas. ¿Por qué? Por esta promesa. Arrepentíos y sean bautizados en el nombre de Jesús y recibiréis, sin duda, no dice tal vez, quizás, quién sabe, a lo mejor, no, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego nota lo que dice, porque para vosotros es la promesa. Yo pensé que las promesas eran solo para los israelitas, o eran, pero ahora la promesa también pasa a usted y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Oh, mi abuelita en Piedras Negras también, si tu abuelita en Piedras Negras también. Aleluya, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos. Aleluya. No entiendo por qué la gente contradice esta enseñanza. Es una promesa, es un don, es un regalo. Y hay gente que está, no, yo no necesito hablar en lenguas. Pues qué pena. Alguien dijera, oh, yo tengo aquí, ¿qué le llaman a ese carro que dicen que parece un basurero? Ese Tesla, ya, el Cybertruck. Alguien viene a... Dice el dueño que todo el mundo puede agarrar un... Oh, no, ¿yo para qué necesito eso? No, hombre, lo necesita, venga, traiga. Aleluya. Por lo menos para pintear alrededor del vecindario una vez, ¿no? Es un regalo. Esto es un regalo. Arrepiéntase, sea bautizado y recibirá el regalo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu viene con la señal de las lenguas. Bien, y esa es una señal de que Dios me ha aceptado como primicia suya. Me está cosechando también a mí. Aleluya. Déjeme terminar con esto. Porque así como algunos están viviendo al lado equivocado del Calvario, algunos todavía están viviendo al lado equivocado de Pentecostés. Están viviendo entre la resurrección y el día de Pentecostés diciendo, no, yo estoy bien con Cristo, no necesito el Espíritu Santo, no necesito hablar en lengua. Están en ese periodo, pero ese periodo no es para la iglesia. Ahora, esto es lo que le digo a la gente. Dice, no, que el Espíritu Santo era solo para el primer siglo, para los apóstoles del primer siglo. Le digo, ve y pregúntale a tu pastor, ¿estamos en los últimos días? Y si dice que sí, léele Joel capítulo 2. Mejor ahí Hechos 2, 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Si estamos en los últimos días, entonces deberíamos recibir el Espíritu porque es para los últimos días. Lo otro que le digo es, ¿eres carne? A ver, revísate, chequéate. Así soy carne. Pues tú puedes recibirlo porque dice sobre toda carne. Y si tú eres carne, eres candidato para recibir el Espíritu Santo. Y lo otro es, ¿a ti Dios te ha llamado? Pues no estoy seguro. Pues si estás en la iglesia aquí, es que te ha llamado. Porque tú no hubieras venido acá, estarías quién sabe dónde. Seamos honestos. Y algunos de ustedes, alguien los tuvo que jalar esta mañana, ¿verdad? Que la almohada no los dejaba y las cobijas los tenían ahí. Alguien defiéndame, ¿no? Ajá. Si estás aquí es porque Dios te ha llamado. Y el Espíritu Santo es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amigo metodista, bautista, adventista y todos los otros istas, Dios te ha llamado. Por eso hay un interés en ti de las cosas de Dios. Es Dios diciendo, vente, yo tengo algo para ti, tengo un nuevo nacimiento, tengo mi nombre, tengo mi sangre, tengo mi espíritu.
Y lo otro es, has sido bautizado en su nombre. Porque créalo o no, hay hermanos que han sido bautizados en el nombre y dicen, no, para mí no son las lenguas. Si has sido bautizado en su nombre, Hechos 2:38, que tú te lo sabes, es tu promesa de que recibirás el don del Espíritu Santo. Y no tienes que preocuparte de si es para mí o no es para mí. Pues si no, hey, si alguien me invita a cenar en la Trump Tower, yo voy a ir. Se tenga derecho o no, a mí me invitaron. ¿Dónde está la comida? Gloria al Señor. Tú estás siendo invitado a participar de esto. ¿Por qué no te metes de lleno en la cosecha de Pentecostés? Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Esto está disponible para nosotros hoy. Y hoy mismo va a haber gente acá que va a recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tengo más material, obviamente no puedo cubrir todo lo que conlleva esto del Espíritu. Tenemos un canal en YouTube que se llama Defensores de la Fe, usted puede hacer la búsqueda ahí. Tenemos bastante material con relación al bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y todo eso, así que usted puede visitarlo y informarse más de esto, también de la unicidad, bautismo en el nombre y todo eso que es preciosa palabra del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.